Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de SEOMAT Podcast. En este caso, vamos a continuar con el tema de la gestión pública. Tenemos nuevamente acá, estamos acá nuevamente con Jacqueline Valencia, quien nos va a hablar sobre más aspectos relacionados a este interesante tema. Y bueno, primero de todo, saludarlos. Espero que estén muy bien. Y acá dentro, bueno, en el equipo de SEOMAT Podcast tenemos a Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Denis, hola Jacqueline, que tengan todos, desean un cordial saludo también a todos quienes nos ven y escuchan mediante la plataforma virtual. Estamos muy ansiosos de continuar, de continuar lo que estábamos haciendo, de continuar lo que estábamos desarrollando, que es el movimiento pues del Estado para conseguir sus fines, ¿no? Que es la gestión pública. Excelente. Bueno, Jacqueline, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan interesante para poder compartir algunos conceptos, experiencias sobre qué venimos haciendo en el marco de la gestión pública. Estoy un poco ronquita, pero todo bien. Adelante. Excelente, muy bien. A ver, comencemos. Hoy podemos ya, como hicimos en el episodio anterior, una visión y una introducción a la gestión pública. Hoy podemos ir analizando algunos temas en concreto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los sistemas administrativos que se emplean en la gestión pública, ver un poquito del concepto, partiendo siempre del concepto, la evolución histórica, cómo se relacionan estos sistemas administrativos con los sistemas que utiliza, por ejemplo, la gestión privada, o sea, las empresas privadas, y también un poco el presente y el futuro de estos sistemas administrativos en el Perú y en América Latina, ¿no? Bueno, partamos desde el concepto. ¿Qué es un sistema administrativo de gestión pública, Jacqueline? Sí, en principio quisiera mencionar algo, es que dentro de la gestión pública se tienen dos grandes sistemas. En principio se tiene los sistemas funcionales cuyo objetivo es poder cumplir las políticas públicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada política que se vienen aprobando a nivel nacional, estos sistemas funcionales se vienen implementando en los diferentes sectores, ¿no? Pero ya que son propios de un sector o tienen una entidad rectora tal cual, ya va alineada a los objetivos de esas políticas nacionales. Y por otro lado tenemos justamente los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son definidos como, bueno, el conjunto de principios, normas, procedimientos, instrumentos mediante los cuales la entidad pública se organiza para poder gestionar diferentes acciones y proveer de bienes y servicios a la población. Estos sistemas administrativos no necesariamente, digamos, son propios de ministerios que se dedican al tema funcional tal cual o misional en el marco de las políticas públicas, sino que estos sistemas son transversales para el cumplimiento de de esas políticas. Eso quiere decir que son sistemas de soporte, digámoslo así, que te ayudan a poder cumplir la misión que tienen estas políticas públicas. Para poner un ejemplo, no sé si ustedes conocen alguna política nacional y podemos, por ejemplo, trabajar en marco a ello, ¿no? Por ejemplo, esta política que nos hicieron trabajar en clase, es de que me acuerde. La política, algo así tenía que ver de seguridad, contra el terrorismo, algo así, ¿no? No sé si lo ubicas. Claro, la Política Nacional de Seguridad, Ah, por ejemplo, está alineado al tema del Ministerio de Defensa, quien tiene toda la rectoría de cómo se debería trabajar en los diferentes niveles de gobierno, lo viene trabajando el Ministerio de Defensa. Entonces, al ser un sistema complejo, se dice complejo debido a que, pues,
no tiene una sola ruta, sino que tiene diferentes aristas como nuestras neuronas para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, para que se pueda cumplir el objetivo de tener mejor seguridad, que la población se sienta más segura, y es un tema que está en el día a día, necesitamos tener como soporte estos sistemas administrativos que sin ellos pues no se podría comprar bienes y servicios, no se podría organizar la entidad, no se podría tener presupuesto para su ejecución, y entre otros ejemplos. Entonces, en una manera amigable, decir que estos sistemas administrativos son el soporte dentro de una organización para poder gestionar los recursos y poder cumplir con los objetivos de estas políticas nacionales que nos da el gobierno. No sé si Excelente, muy tienen claro. alguna consulta. Ok. Sí, muy claro el concepto. Gracias por la claridad. Realmente tienes ese don de explicar las cosas muy sencillas. Y hablando un poco de sistemas administrativos, se me viene mucho a la mente también la administración privada, ¿no? Por ejemplo, en administración de empresas, estas corrientes del siglo XX, ¿no? Eh, la administración científica de Taylor, ¿no? Después la revolución que representó el concepto de calidad total, la gestión por procesos que viene digamos, de época de 40, 50, del ciclo administrativo y demás. Entonces, creo que hablar de organizaciones en general, tanto públicas como privadas, hay ese requerimiento, esa necesidad de tener ese soporte, ¿no? Para llevar las cuentas claras, que todo esté ordenado, que cada uno sepa qué funciones y roles debe cumplir, ¿no? Y supongo que es un proceso que está en constante evolución, ¿no? O sea, me imagino que hay una constante capacitación, cada vez surge más teoría al respecto, tal vez hay algunos modelos que han demostrado ser más exitosos que otros, ¿no? Entonces, si les parece, pensemos un poco sobre la evolución histórica de este concepto, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, yo creo que un hito histórico importante fue el concepto de calidad total, ¿no? En los años 40, 50, después el sistema Toyota, ¿no? Por el cual se buscaba, bueno, se ambientaba en una empresa de automóviles, pero el concepto iba más allá, ¿no? De la mejora continua, ¿no? De hacer un producto de calidad total, e incluso eso dio pie a teorías como la de Michael Porter, de cadena de valor, ¿no? De cómo integrar los procesos para generar un mayor valor, y también certificaciones, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la ISO 9000, por ejemplo, que te da los principios de gestión de la calidad, tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de esos conceptos de la mejora continua, del ciclo de la gestión y demás, ¿no? Entonces, no sé, se me vienen a la mente esos antecedentes comunes. ¿Qué otro aspecto histórico o filosófico, podríamos decir, podría haber dado como desarrollo esta especialización de los sistemas administrativos? Martín. Bueno, yo pienso que más que todo el esquema fordiano que hubo en lo económico, me parece que hizo un gran, marca un antes y un después, porque con el auge de la especialización, ¿no? En la esfera privada, y la administración pública quiso hacer algo de lo mismo, ¿no? Aunque ya justamente ya en la administración pública ya está en otro esquema, en una nueva mentalidad post-fordiana de lo que llaman gestión por resultados, ¿no? Ya es otra situación la que se maneja. Sí, claro, no, definitivamente, como ustedes lo mencionan, todo nació por una necesidad, ¿no? Cuando uno cuenta con recursos, empiezas a utilizarlos de la forma que crees correcta. Pero a veces lo que tú crees correcto no necesariamente es igual a lo que otra persona cree correcto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ello,
como en toda organización, se necesitaba estandarizar estos pasos y por ende, para poder definirlo, pues podemos indicar que estos sistemas administrativos son también un conjunto de reglas que cada entidad pública debe de seguir para poder justamente gestionar estos bienes y servicios. Definitivamente hemos tenido un inicio con algunos sistemas administrativos, pero hoy por hoy ya se cuentan con 11 sistemas. Los voy a mencionar. El primero es el tema de recursos humanos, gestión de recursos humanos. El segundo es el tema de abastecimiento, ¿no? Que está alineado a las áreas de logística, de patrimonio. Es uno de los últimos que ha sido aprobado por el gobierno, justamente debido a la necesidad, ¿no? El tercero es el tema de presupuesto público, es el más conocido, digámoslo así, porque todos indican que, o toda entidad pública dice que puede funcionar si hay presupuesto, ¿no? Entonces es el más comercial. Todos quieren saber cómo funciona el sistema de presupuesto público. El cuarto es el sistema de tesorería, no es tan conocido. Muchos piensan que es parte del sistema de presupuesto público, pero en este caso no es así. Por eso tiene su propio sistema. El quinto es el tema de endeudamiento público. Seguimos con el de contabilidad. Otro muy comercial es el tema de inversión pública, porque todos también piensan, tanto la población como las entidades públicas, de qué proyectos de inversión pública van a ser dentro de mi sector, y que definitivamente eso también ha sufrido cambios interesantes, ¿no? Este sistema antes se venía trabajando con el denominado SNIF, era una herramienta informática que te ayudaba a poder identificar estos proyectos de inversión pública. Hoy por hoy se habla del InvierTP, y el InvierTP pues te permite hacer IORs, que son fichas mucho más sencillas para poder aprobar y ejecutar un proyecto, ¿no? Antes con el SNIF necesitábamos hacer todo un estudio mucho más amplio para poder trabajar o ejecutar un proyecto de inversión pública. Al margen de que esté bien o no, o que haya mejorado o no este propio sistema, pues es como venimos trabajando ahora. Seguidamente tenemos el tema de planeamiento estratégico, que también no es muy comercial. De hecho, a nadie le gusta planear, más van por el tema de ejecutar. Yo ya quiero el presupuesto, pero hoy por hoy se está tomando bastante énfasis en este proceso prospectivo que deben de tener las entidades para poder ejecutar, ¿no? El tema de defensa judicial del Estado, creo que es el menos conocido. Creo que en muchos casos no saben que es un sistema administrativo tal cual, pero sí lo es. Tenemos el tema de control también, y el tema de modernización de la gestión pública. Ahora, también es importante mencionar que dentro de estos 11 sistemas, la mayoría tiene como rectoría el MEF. Y es por eso que cuando una entidad pública, digamos, quiere funcionar y operativizarse, al primero que mira siempre es al MEF, ¿no? No, pero el MEF me va a decir esto, o el MEF me va a decir aquello. Entonces el MEF está como que, es como sinónimo de reglas, ¿no? De que me impides todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Reglas, nada. ¿Qué cosa todos quieren saber qué cosa es lo que dice el MEF? Y es porque justamente, como lo indico, él es el ente rector de la mayoría de los sistemas, creo que de los más importantes, ¿no? Como el presupuesto público, porque tiene una dirección general de presupuesto público. Tesorería tiene una dirección general de tesorería. Contabilidad igual tiene una dirección general, igual de inversión pública, y hoy por hoy hasta de recursos humanos, ¿no?
porque hay un tema que se debe de articular en todo este proceso. Hoy por hoy no podrías contratar, o si quieres es lo que se busca, que no podrías contratar a una persona que tiene vinculación directa, denominémoslo así, con los CAS, si no hay un sustento presupuestal para la contratación de esa persona. Y antes no era así, antes era como que no, yo voy a contratar a quien yo quiero y de ahí después ya veo cómo cuadran los números para el proceso de contrato. Entonces, al ver este hueco, pues el MEF también indicó que no, yo voy a tener esa rectoría para poder implementar, ¿no? Obviamente que esto va de la mano de servir, definitivamente, pero el MEF tiene una dirección que trabaja como que de soporte, ¿no? Entonces, ese sistema es un poco particular porque si bien servir tú de preguntas de todo, el MEF tiene ahí una cuota importante que por debajo dice sí. Si esto no hay presupuesto, pues tú no actúas, ¿no? Y otro tema muy importante y que es a lo que Denis, por ejemplo, ha mencionado respecto a Toyota, de cuáles querían ser sus temas de calidad, etcétera. La gestión pública en general se copia mucho del cómo viene trabajando el sector privado. O digámoslo así, que ve buenas prácticas dentro del sector privado para poder implementar en el sector público, debido a que hay mucho mensaje que el sector público es ineficiente. Y por eso es importante poder cambiar ese chip, ¿no? Entonces, por ello, uno de los sistemas que se ha ido modernizando es el tema de la modernización de la gestión pública, donde justamente ahí tiene como prioridad el tema de calidad de la intervención, no solamente cantidad, no solamente decir que estás presente, sino que cuál realmente cambias el estado de la problemática identificada a un tema de la población, ¿no? No solamente decir, ok, acá hay este problema, sí venía a intervenir, sino que cuándo ha sido el cambio. Entonces, esto justamente tiene como objetivo la política de modernización de la gestión pública, la misma que ha sido aprobada y actualizada el año pasado, donde también indica cómo deberían de trabajar de forma articulada estos sistemas, debido a que una de las cosas que se ha mencionado dentro de esa política es que el sistema de presupuesto no habla con el sistema de planeamiento estratégico, cuya rectoría lo tiene ese plan. Entonces, en este caso también, ¿no? Si bien la rectoría lo tiene ese plan, quien tiene el presupuesto es el MEF, entonces es como que el MEF no da la cara, pero por adentro manipula este tema, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú trabajabas en una entidad pública, no le tomabas mucho interés al área de planeamiento, pero sí le tomabas interés al área de presupuesto, porque tú decías, no, él me va a dar dinero. Entonces, viendo esta problemática, se ha hecho mucho énfasis en que primero debes de planear, debes proyectarte, como lo ha dicho Denis, ¿no? ¿Qué es lo que busca Toyota? ¿Qué es lo que busca? Ok, entonces de acuerdo a eso, yo voy a mejorar mis carros de esta forma, voy a poner más énfasis en el chasis, voy a tener más énfasis en el modelo, etcétera. Y una entidad pública también debería hacerlo de esa forma. ¿Cuál es mi prioridad en estos 5 años, en estos 10 años, para poder cambiar el estado de la población a mejor? Y en base a eso se ha mucho identificado los diferentes instrumentos de gestión estratégica para que se implementen, y presupuesto ya no se mueva si no tienen esta caracterización tal cual. Y una denominación muy común dentro de la gestión pública hoy por hoy es el tema del POI, ¿no? Su plan operativo institucional, que es un instrumento donde aterriza, digamos, en primer nivel todo lo que
tú buscas prospectivamente dentro del sistema de planificación. Entonces, con ello, un poco están viendo cómo articular entre uno y el otro. Entonces, hoy por hoy ya tu presupuestador te dice, si no tienes tu POI aprobado, este instrumento, pues no voy a gestionar el recurso tal cual. Que antes no era así, ¿no? Antes no importaba si tenías tu POI o tenías tu POI y lo guardabas y lo archivabas, lo que finalmente le interesaba es que tú veas tu presupuesto y cuándo te iban a asignar. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que busca el tema de gestión pública, ¿no? Modernización de la gestión pública. Ahora, otro sistema que ha tomado bastante relevancia es el tema de control, el control gubernamental, ¿no? El control gubernamental que Rectoría tiene, en este caso, la Contraloría General de la República, y se ha hecho bastante énfasis en el tema de control interno, y que es, bueno, ha sido una copia del tema privado. Ahí se trabaja con ISOs, el ISO 31001, si no me equivoco. Es el ISO que justamente se quiere alinear el tema del sistema de control interno al tema privado, ¿no? Entonces, para darles una mirada bastante amplia, y seguramente acá Denis nos va a poder explicar un poco cómo va a ser la experiencia privada. Una de las cosas que agarra el tema de control interno es, en principio, hacer la gestión de procesos. Segundo, hacer la gestión de riesgos. Y bajo la metodología COSO, y todo esto es sector privado, realizar el control interno, cuya responsabilidad es de los mismos servidores de la entidad, no de Contraloría, sino de la entidad, para poder identificar estos cuellos de botella y poder ir mejorando en el día a día. Excelente, sí, qué bueno que estén tomando esta experiencia privada, porque realmente hay mucho que aprender de la experiencia privada. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el hecho de la división de las áreas, ¿no? Hace mucho tiempo que ya en las empresas privadas se está cambiando este modelo de dividir por áreas a planificar por procesos, ¿no? O sea, que no sea tanto que las áreas estén incomunicadas o cada una maneja su propio presupuesto, sino que más bien todas las áreas se integren de forma que se consiga un objetivo común. De ahí viene la planificación, que justamente la planificación es la que establece los objetivos. Martín. Sí, bueno, un breve paréntesis antes que nada. Tuvimos un profesor en la maestría, Jacqueline y Juan José Martínez, que decía, bueno, yo manejo así toda mi experiencia. Él había sido pues, el jefe en servir, pues, jefe de servir, ¿no? Y de hecho, yo, con toda la experiencia que tengo, he manejado 2, 3, ya los capos manejan 4, 5, ¿no? Así decía. Bueno, Jacqueline acaba de explicar los otros. Para que nos darnos una idea, ¿no? Cerramos ese paréntesis. Dijiste algo interesante que justamente también lo mencionó el profesor, el cual ya hice mención, ¿no? Que es el hecho de que la rectoría de estos sistemas administrativos, varios los tiene el MEF. Y decía de broma, bueno, es que el MEF no se equivoca. O sea, hacía esa burla. Yo te quería preguntar, ¿no? Dos preguntas, ¿no? Uno es, ¿convendría que planeamiento asuma inversión pública? Esa es una primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿convendría de que en los sistemas, varios sistemas administrativos cambien de rectoría para descentralizar? Porque, o así está funcionando bien. Yo digamos, es una pregunta imparcial, si se quiere. Vamos a empezar con la segunda. Voy a responder con la segunda, el tema de descentralización. Sabemos que existe una ley de descentralización que, bueno, justamente el objetivo es empoderar
a estos gobiernos subnacionales el poder gestionar de mejor manera y de forma contextualizada, conociendo su territorio, todo el tema de los recursos y las herramientas que te brinda la gestión pública y poder cambiar el Estado, ¿no? Si conviene descentralizar tal cual, no sé, no sé si te refieres a que, digamos, ellos tengan como que la rectoría de poder hacer normas tal cuales. Te comento que si bien acá digamos, en este caso, el MEF tiene una rectoría en presupuesto, y te dice esto es lo que se tiene que hacer, cada gobierno, por el tema de autonomía, puede realizar directivas internas para regular el proceso. Ejemplo, dentro de esta ejecución presupuestal, se hace un devengado, ¿no? Del dinero, se hace un pago, etcétera. Pero por un tema de contexto, por ejemplo, la entidad de gobierno subnacional, ya sea municipalidad o gobierno regional, yo puedo sacar una directiva interna diciendo que para la contrata de personal por locación de servicios, el proceso de entrega es en los primeros 15 días, ¿no? Después ya no. ¿Por qué? Porque si no, hay un tema que obstaculiza su propio funcionamiento tal cual, entonces ven que esa puede ser una característica particular. Ahora, igual, ¿no? En el tema de abastecimiento, los temas de justamente de sus informes, igual en la misma área puede decir, los informes se entregan 5 días antes de la apertura. Antes no, porque justamente esta área se va a dedicar a hacer esa gestión tal cual. Entonces sí pueden hacer directivas internas para la mejora de su sistema, no yendo más allá de lo que la norma tal cual lo indica. Y si es necesario estos sistemas, en mi opinión personal, sí. Porque a veces no sabemos, o sea, como te digo, para ti y para mí puede ser diferente percepción, ¿no? En lo que uno tiene. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, para mí mi casaca puede ser color celeste puro para mí, pero para ti puede ser celeste bebé. Entonces ya estamos diferenciando, ¿entiendes? Ya hay una diferencia de interpretación. Y es por eso que necesitas saber un estándar y decir, no, este es celeste bebé. Entonces finalmente quien tiene la razón eres tú, no yo. Necesitamos sí o sí tener estos estándares para poder ejecutar una adecuada organización. Lo mismo que vuelvo a reiterar, no impide que cada gobierno o entidad pública pueda hacer sus propias directivas contextualizadas. Ahora, también es importante mencionar los sistemas informáticos que te ayudan a poder hacer seguimiento y monitorear esta ejecución. En el caso de presupuestos se maneja el SIAP, en el caso de abastecimiento se maneja el SIGA, en el caso de planeamiento estratégico ya CEPLAN tiene su propio sistema que es el CISPLAN, etcétera, ¿no? Y las mismas que poco a poco a lo largo de los años los gobiernos subnacionales han ido implementando. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Que entre ellos no hablan. Y el que se siente en la entidad es que yo voy a ingresar al CISPLAN, yo voy a ingresar al CIAP, yo voy a ingresar al SIGA, pero esto no debería ser así. Esto debería existir una interoperabilidad y simplemente jalar, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, definitivamente todavía contamos con retos y desafíos para la mejora de esta articulación, tal cual, pero creo que con lo que hemos avanzado, nos encontramos en un proceso bueno, e incluso aceptando de que el sector privado tiene muy buenas prácticas y hemos tratado de acogerlas y contextualizarlas al sistema público. Y creo que también eso es muy importante, que Contraloría haya hecho este tema de poder agarrar ISOs para poder implementar el sistema de control interno, ya nos da una gran referencia de que sí se puede jalar este tema, ¿no? Porque la gestión de procesos
volviendo a recordar las clases de la maestría con Martín, de hecho, quien nos enseñaba era un profesor que tenía mucha experiencia en el sector privado, ¿no? O su mayor experiencia en el sector privado, porque eso ya lo había trabajado antes. No quiere decir que no tenía experiencia en el sector público, sí lo tenía, pero tenía mucha más en el sector privado, porque eso ya se tenía muy en el día a día. La gestión de riesgos, que es un paso posterior al tema de gestión por procesos, también tienen el sector privado. De hecho, si uno va al aeropuerto, tú ves en una, no me acuerdo ahora exactamente en qué parte, pero ahí también tienen su mapita de gestión de riesgo, de cómo se maneja este tema. Entonces, eso es lo que te hace hacer Contraloría, de que veas que sí necesitas trabajar gestión por procesos. Obviamente, Contraloría no te pide que manejes todos los procesos, ya los gobiernos son nacionales, pero sí a los ministerios les dice que deben de tener su mapa de procesos. En el caso de gobiernos subnacionales, lo que les pide es que identifiquen 2 procesos importantes. Entonces, los procesos que generalmente tienen mucho tema de corrupción, y por eso la Gara Contraloría va mucho al tema del proceso que involucra el tema de abastecimiento, ¿no? Contrata o compra de bienes y servicios. Entonces, ese proceso te lo agarran sí o sí y te dicen, enmarco este proceso, cuáles son las organizaciones que se involucran para desarrollar este proceso, como lo mencionó Denis. No se trata de hacerlo muy funcional, de que esto es tu culpa, de ti, Martín, es tu culpa, no, sino es del proceso, ¿no? Como los 3 nos hemos involucrado a ese proceso. Es mucho agarra Contraloría el tema de abastecimiento, y en base a ese proceso ya identificado, haces el mapa de riesgos administrativos para poder aclarar, porque riesgos se puede, puedes pensar en otras cosas, son riesgos administrativos del proceso, y haces tu mapita ahí y ves cuáles son altos, medios, bajos, y hay una metodología. De hecho, también Contraloría ya hizo un sistema respecto al tema de control interno, y incluso hay un mapa que te caracteriza cómo está la entidad respecto a ese proceso, si está muy alto, si está medio, etcétera. Con eso ya tienes de cierta manera un resultado. Es un trabajo que se inició hace pocos años, entre el 2019, su guía salió en el 2017, pero ya obviamente venimos mejorando, porque ahí sí o sí también te piden algunos documentos, etcétera. Entonces, eso. Y disculpa, ¿cuál era la segunda pregunta? O la primera en este caso. Sí, sí, nada más mi consulta era ya para terminar este apartado, es de que convendría en que el MEP no tenga tantas rectorías, o está bien las rectorías que tiene. Eso era a lo que quería llegar. Ok. Ah, mira, no lo sé. No lo sé si podría decir que convendría, porque el punto es que si no la tiene, ¿quién la tendría? ¿Quién debería tenerla, por ejemplo? ¿O tendríamos que hacer más ministerios? ¿Resulta viable? No lo sé. No obstante, sí quisiera agarrar ese punto del tema de planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico hay en otros países que tienen mucho más poder. Justamente no es una entidad adscrita como lo es CEPLAN, sino es una secretaría, por ejemplo. Entonces, al ser secretaría, lo que te permite es poder decir, o sea, tener más poder de decisión y decirles a todas las entidades, sí o sí, primero tienen que planificar. Y lo que no se tenía en años anteriores, si tú ibas a una entidad, como les vuelvo a decir, nadie le hacía caso al planificador. No importaba si existía su plan estratégico institucional, que nosotros ya a nivel nacional lo vamos al plan nacional, o no importaba si tenían su plan operativo institucional, o sea, no les importaba eso. Tú ibas al presupuestador y le decías cuánto de dinero tengo asignado para poder ejecutar este año.
Y el presupuestador te hacía la certificación y te decía, sí, esto, que aquello. Pero al tener un planeamiento estratégico, lo que primero tendrías que saber, y lo dijo Denis muy claramente, es cuáles son tus necesidades, a dónde estás misionado a cumplir, cuáles son tus prioridades como gestión, y eso sí o sí lo debería tener otra entidad, porque no puede ser juez y parte. Entonces, creo que en principio plan se debería empoderar mucho más para poder dar claridad en el asunto y decirles, o sea, no empieza el proceso en presupuesto, sino el proceso empieza en un análisis, en un diagnóstico y justamente de acuerdo a ello priorizar, valga la redundancia, tus prioridades de intervención y si es un alcalde en los años que va a estar gestionando, ¿no?, el territorio como autoridad. Sí. Y con eso ya todo se debería enmarcar. Con eso recién todo debería correr. Ahora, pero sí, obviamente existe hoy por hoy un problema. Si bien se ha empoderado un poco el tema de planeamiento estratégico, lo que está pasando es copy y pega, ¿no? Seguramente si tú vas a la gestión pública, es un copy y pega. Entonces, pero también en este punto, por ejemplo, no, sí haría una crítica al MEF, y el MEF es que quiere las cosas muy rápidas y planear muy rápido. Tener una proyección no es rápido. Tener un diagnóstico no es rápido. Entonces, como te piden muy rápido las cosas, lo único que les queda a muchos especialistas es copiar y pegar. Porque todos te van a decir, o sea, pero yo para esto necesito tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero como no me está diciendo, no, se cierra de acá de 5 días, o sea, se cierra y ellos lo cierran y no hay marcha atrás, entonces lo que hacen es copy y pega. Y por eso la planificación o digamos la programación multianual, entre comillas, que se supone lo hacemos con una visión de mediano plazo para 3 años, etcétera, es un copy-pega, no es un tema de que sí, realmente yo estoy pensando en 3 años voy a cambiar esto de acá, y el primer año voy a hacer esto, el segundo año a esto, y está vinculado porque he hecho todo un estudio. No es así, ¿no? Sino porque te piden así tal cual, te piden en 3 días, en tantos días, y tienen tantas actividades también los funcionarios que no te pones a sentar y ser realista y a reflexionar realmente de cuáles son tus cuellos de botella y poder mejorar esa situación. Ya. Y muchas gracias por la respuesta bastante esclarecedora. Y la primera pregunta era si convendría que planeamiento estratégico asuma el sistema administrativo de inversión pública. Sí podría ser, ¿no? Creo que, en mi opinión personal, sería muy interesante que lo asuma, porque de cierta manera también ya está vinculado. Dentro de la inversión pública también hay una programación multianual de inversiones. Y se supone que esta programación multianual de inversiones debe estar alineada a lo que se quiere visionar de la entidad y cambiar de la población. Pero como va alineado al tema presupuesto, pues no necesariamente habla con lo que realmente se quiere, ¿no? Y en realidad este es un cuello de botella de que esté en el MEP, sí, en mi opinión personal, porque inversión pública no ve la planificación, simplemente ve el presupuesto y te dicen, tienes 1 millón y de acuerdo a eso yo hago mis prioridades, ¿no? Mis prioridades. Y de acuerdo a eso, ya doy asalto. Ahora, mucho en los gobiernos subnacionales, no en los gobiernos nacionales. Hay cosas que a veces solamente te dicen que deben hacer los gobiernos subnacionales. Mal, bien, no lo sé. Pero, por ejemplo, hay el tema, no sé si han escuchado ustedes, presupuesto participativo. Entonces, en los presupuestos participativos, y en realidad no debería ser presupuesto participativo, en mi opinión personal, debería planificar, ¿no? Debería ser una planificación participativa. Eso es lo que debería ser. Entonces, pero bueno, ahí, por ejemplo, va la problemática de lo que tú mencionas.
de que el MEF tiene la Rectoría de Inversión Pública, y por eso, por ejemplo, lo llamas presupuesto participativo, porque la gente piensa, ya, ahí voy a ir a luchar por mi presupuesto, y yo voy a tener una obra para mi tema de riego, para limpieza, etcétera, voy a luchar el presupuesto participativo. Pero en general, el objetivo de este espacio es que la gente se empodere para ser parte de la responsabilidad social que uno asume como ciudadano y se pueda gastar de forma adecuada. Dentro del sistema de inversión, obviamente también hay unas características y en base a ello, o en los últimos años, se le pide a la oficina de planeamiento de inversiones justamente de que haga un diagnóstico. Y en base a ello hay algunas prioridades. Por ejemplo, ya no vas a ver mucho que hagan, digamos, estadios, que hagan ruedo de toros, porque la prioridad ya, hay todo un sistema donde se ponderan los proyectos y la prioridad está el sector de saneamiento, el sector de educación, el sector salud, el sector de agricultura y último ya va deporte, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, estos sectores de salud, de educación, claro, esos son los que van a prioridad. Entonces, ahora el especialista que maneja el tema de presupuesto y planificación, OPM y UF, y de hecho así van al presupuesto participativo, no solamente va un área, sino que va todo un equipo, se les informa eso, se les informa de que hoy por hoy ya no es solamente lo que quiero, sino que hay prioridades, y hay un proceso de reflexión a la comunidad donde se les indica, esta es tu prioridad. Lo mismo que no se ve en los ministerios, ¿no? Tal vez nos deberíamos hacer una pregunta, ¿en los ministerios también debería existir esto? ¿O realmente se está gastando como se debe de gastar? Pero creo que ese es otro tema de discusión. Y en esa línea, pues justamente quien debería alinearse al diagnóstico no debería ser presupuesto, debería ser el sistema de planificación, porque sí lo hacen. Entonces, creo que vendría muy bien de que la Rectoría de Inversión Pública lo maneje, en este caso, el ente rector de planificación. Pero considerando que hoy por hoy es una unidad adscrita, pues le va a ser muy difícil poder empoderarse para poder gestionar todo este tema, ¿no? Muy interesante. Hay muchas preguntas que surgen, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaste de que la planificación ha estado relegada a un segundo plano, o todavía sigue siendo relegada hasta el día de hoy en la mente de, yo diría, no solamente de los trabajadores del sector público, sino muchos trabajadores del sector privado. Yo me acuerdo que en una empresa donde trabajaba, una vez quisimos hacer un análisis FODA para establecer misión, visión, objetivos estratégicos, y nadie participó en la reunión, nadie levantó la mano, nadie, por un lado, ni siquiera habían leído lo que era el análisis FODA. Entonces, ahí yo me di cuenta que no hay, digamos que hay una mentalidad de que hay que hacer las cosas empíricas, prácticas, hay que ir directo al grano. No hay, como decirlo, una cultura de la planificación, tal vez, ¿no? Estoy expresando una idea, me gustaría conversarlo, y tal vez tenga que ver con esto que muchas veces hablamos del cortoplacismo, ¿no? De, a ver, yo hago esto, esto y esto y espero estos resultados, pero no tanto ver tal vez 5 años después, 10 años después, qué es lo que un plan, digamos, integrado o un plan nacional podría realizar, ¿no? Eso es por un lado. Y ojo que también lo he visto en empresas privadas. En las empresas grandes no tanto, porque en las empresas grandes, al manejar justamente una gran cantidad de procesos, de recursos y demás, ya la planificación se vuelve más que todo una obligación, tomando en consideración que la empresa, si es que no consigue la rentabilidad esperada, probablemente desaparezca, ¿no? Entonces, en cambio el Estado tal vez se pueda, obviamente, de alguna manera es difícil que un Estado quiebre totalmente, que se declare en bancarrota, ¿no?
En cambio, en las empresas privadas, pues si no se maneja bien ese tema, prácticamente desaparece, ¿no? Eh, entonces, pongo el tema sobre la mesa, ¿no? Hace falta una cultura de la planificación y tiene que ver con el tema de la cultura del corto y de largo plazo. Ujú. Sí, claro, definitivamente hace falta una cultura de la planificación, ¿no? Eh, Necesitamos mejorar. No puedo decir que no hemos dado pasos interesantes. De hecho, hoy por hoy, desde los entes rectores, que son los ministerios, el órgano ejecutor del gobierno nacional, ha dado pasos bastante interesantes en este aspecto, ¿no? El punto es que primero tienes una política nacional. En marco de esta política nacional tienes un plan nacional. Y en marco de este plan nacional puedes tener programas presupuestales que están alineados al tema de presupuesto, ¿no? De cómo puedes cumplir, y también esto tiene otra ruta, ya habrá un espacio para ello, y también de cómo cumplir en los gobiernos subnacionales con los recursos que uno tiene, ¿no? Entonces, en muchos casos, si uno hacía una revisión de todos estos documentos, en que a nivel institucional va aterrizado a su plan estratégico institucional, y esto tiene su plan operativo institucional, muchas veces no hablaba. Y no solamente viendo esto de documentos estratégicos, su mapa de procesos y su reglamento de organización y funciones, que se supone están las funciones, ¿no? Y si nos vamos a mucho más adentro, es si las personas que están siendo contratadas están alineados justamente a estos documentos padres que deberían ejecutar. Entonces, si fuera cualquier institución, yo puedo estar segura que en muchos casos todavía tenemos déficits, ¿no? Brechas que cubrir. Si bien, digamos, habla tu reglamento con los trabajadores que trabajas, tal vez tu proceso no habla tal cual, ¿no? Em, o tu proceso habla con ello, pero no tu reglamento porque no ha sido actualizado. O tu PI no habla con tu reglamento porque el PI en muchos casos también no se han actualizado, y lo que ha generado es que simplemente se arrastran, así como el copy y pega, ¿no? Entonces tú pides su ampliación del PI, y tú dices, pero mi reglamento ha sido actualizado el año 2015 y mi PI todavía sigue jalando desde el año 2013, pega. Necesitamos actualizar. Entonces, cuando en estos años se crea una unidad, ejemplo, no sé, Pronier, que son uno de los programas que hace poco se ha creado a lo largo del tiempo, a veces no están estructurados en esos documentos de gestión y fuerzan para su ejecución. Entonces, ese es un tema de que todavía necesitamos trabajar, necesitamos articular dentro de la entidad para que podamos tener una adecuada planificación tal cual. Entonces, sí, hay desafíos, necesitamos tener una cultura tal cual, no solamente desde los funcionarios, como lo dijo Denis, sino creo que también desde las autoridades y desde la ciudadanía, porque si tú tienes a un alcalde, lo que quieres es, ah, él muy bien, no sé, digamos, quiere trabajar en educación, pero la ciudadanía, si no ve algo físico, dice, este es un mal alcalde. 6 meses no ha hecho nada. Cuando tal vez ha estado gestionando algo, ¿no? Ha podido estar gestionando, no sé, para una biblioteca, libros, a embajadas, no lo sé. Pero como no ves una estructura tal cual, la ciudadanía lo critica y dice que no ha hecho nada, etcétera. Ahora también muchos nos vamos a la rutina, ¿no? Digamos, yo tengo un evento cultural y el alcalde no ha estado, y este evento, ¿no? Tan importante para la sociedad y no ha dado ni un sol, no sé. Nos sentimos ofendidos, señores. Entonces, hay bastantes desafíos, pero creo que es importante que como ciudadanos también tengamos que tener un tema de reflexión. Hoy por hoy ya muchos niños, jóvenes, ya son profesionales y ya tienen mayor conocimiento de las cosas. Creo que esta brecha de educación un poco se ha ido cerrando porque ya hay muchos que, vuelvo a reiterar, sí son profesionales, pero tienen que aprender a conocer cómo es que funciona el Estado, no porque necesariamente tengas que trabajar ahí, sino porque eres un ciudadano más.
Entonces, y te beneficia todos estos actos. Si hay mejor seguridad, te beneficia. Si hay mejor temas de manejo de residuos sólidos, te beneficia. Entonces, eso tienen que dar reflexión. Muchos nos preguntamos, ¿por qué en San Isidro, digamos, hay mejor seguridad que en Ati, ¿no? Entonces, si uno hace un recuento de la estructura organizativa y de planificación, pues tenemos bien claro de que, por ejemplo, ahí se pagan más impuestos, entonces tienen más recursos para poder contratar a personal. Sus temas de territorialización abarcan áreas verdes, parques, no lo sé, y tal vez en el otro lado no. O hablando de temas subnacionales igualmente, ¿no? Llega el canon minero y quieres hacer toda tu construcción porque de un momento a otro tienes 100 millones de soles, pero como no hay un tema de planificación y ordenamiento territorial, todas las casas están al lado del río y cuando hay un hueco, todas estas casas de 5 pisos se caen. Pero cuando incluso eso debería ser una oportunidad, porque tú siendo un sector, digamos, rural, y te llega por un tema de canon minero 100 millones de soles, lo que debería empezar la entidad pública es ver un ordenamiento territorial adecuado y posteriormente a ello ya desarrollar. Pero todos somos muy, no sé, queremos las cosas rápidas, ¿no? Y no queremos esperar para tener algo mejor. Entonces, definitivamente yo concuerdo que todavía nos falta este tema de tener una cultura de planificación adecuada. Ya un poco para cerrar, bueno, vamos a continuar con los capítulos. Sí, obviamente Jacqueline lo desea, porque realmente hay muchos temas sobre el tintero, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una reflexión así rápida nada más. En las empresas se maneja el corto plazo y el largo plazo porque los dos son importantes, ¿no? Si no manejas el corto plazo, puede desaparecer sencillamente porque hay que pagar cuentas día a día, porque hay que entregar productos día a día o servicios y demás, ¿no? Pero si no manejas el largo plazo, te vas a quedar así y pierdes competitividad y terminas desapareciendo a la larga, ¿no? Entonces, yo creo que en el corto plazo está bien estas reformas que están haciendo. Podrían sonar un poquito impuestas, un poquito burocráticas, un poco reglamentarias, pero yo creo que en el corto plazo está bien, porque no vamos a esperar que la educación de la planificación o la cultura de la planificación se implemente de la noche a la mañana. Sabemos que la cultura es algo que toma tiempo en irse desarrollando, ¿no? Décadas, mucho tiempo, pero tampoco hay que descuidar ese lado, ¿no? Ver la educación de la planificación desde la infancia, ¿no? Desde los colegios. Enseñar a planificar cosas pequeñitas, ¿no? Planificar, por ejemplo, una asociación entre sus compañeros de clase o planificar un proyecto, un programa, etcétera. Entonces, pero hay que ser conscientes que va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, abordar tanto el corto plazo como el largo plazo, sin descuidar el uno ni tampoco el otro, porque realmente es un buen indicador de que estén implementando, como les digo, al menos de manera reglamentaria, de manera impuesta, que yo sé que muchos acatan esas normas por cumplir, sin, digamos, tal vez saber que de fondo les beneficia a ellos, porque les van a ser más ordenados, va a tener mejores resultados y demás, pero es así, o sea, en el corto plazo no vamos a esperar que, como se dice, cambien el chip todos, pero yo creo que con la educación y con programas bien orientados a largo plazo se va a ir cambiando esa cultura, que de hecho ya se ha cambiado. De hecho, la cultura peruana o la cultura del ciudadano de a pie, si nos ponemos en comparación 10 años atrás o 20 años atrás, ha mejorado, ¿no? Entonces yo creo que también hacia futuro también va a seguir mejorando. Bueno, es una pequeña reflexión, un poco para cerrar, y vamos a dar las palabras finales. Bueno, primero de todo,
agradecido siempre con Jacqueline por aceptar la invitación y por también comentarnos sobre toda la información, conocimiento y opiniones que tiene sobre este tema de sistemas administrativos y en general de la gestión pública. Bueno, a manera de recuento, el día de hoy hemos analizado desde la definición de los sistemas administrativos, hemos hablado un poco de los roles que cumple, digamos, cada entidad del gobierno en estos sistemas administrativos y hemos hablado finalmente de la cultura de la planificación, que hay una agenda pendiente por ese lado, pero que sabemos que hacia ese lugar tenemos que ir. Y yo creo que eso es algo positivo, saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Bueno, Jacqueline, ¿cómo la pasaste? Muy bien, gracias, gracias. A veces creo que me emociono y me paso hablando, pero yo les agradezco mucho de poder compartir este espacio. Mi intención siempre es poder hacerlo de una manera bastante sencilla para que se pueda ser entendido. En general, a veces somos muy técnicos cuando hablamos y creo que ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que todos podamos conocer cómo funciona el tema público, no hay que tenerle miedo. eh, Estamos derrumbándonos, no hemos llegado a la meta, pero sí estamos en el camino. Y mi mensaje final sería de que en cualquier lugar que uno trabaje o ciudadano que seas, dentro del sector público, es importante saber la finalidad que tiene ese tu trabajo final, ¿no? No solamente es porque estás cortando papel y ese nada más es un trabajo, sino esa acción contribuye a algo más. Y es importante saberlo, porque es la misión que tiene la entidad para poder cambiar la población. Y esa población eres tú. Martín, ¿qué tal la pasaste? No, de hecho, muy bien. Jacqueline sabe que le he estudiado mucho a nivel personal y profesional. Ella ya es una gran conocedora de la gestión pública. Yo desde la última vez que nos vimos presencialmente le he augurado un buen futuro, que ya lo está teniendo, dicho sepa, que está teniendo un buen presente. Y bueno, que la pasé muy bien aclarando algunos puntos, ¿no? Eh, Reforzando otros que previamente tenía. Quisiera comprometerla para un tercer podcast, pero ya no inmediatamente, sino para ya entre el mediano y el corto plazo, que es algo que sí el Perú requiere bastante, que es la gestión de riesgo de desastres, que es lo que tú te has especializado, Jacqueline. Y no, Claro, claro, siempre un gusto poder compartir estos temas con ustedes, poder aprender también de cuál es su percepción, etcétera. Creo que este es un espacio de aprendizaje, así que un gusto siempre poder conversar con ustedes, chicos. Gracias, gracias Jacqueline, gracias Martín. Ha estado muy interesante, como siempre, la conversación. Y bueno, agradecerle también a nuestro público que, bueno, que nos consume, ve nuestros videos, que nos escucha. Recuerden, por favor, darle like, que eso nos ayuda mucho a divulgar este contenido y también suscribirse al canal, ¿no? Ya próximamente Martín y Jacqueline sacarán sus respectivos canales de YouTube y también estaremos por acá promocionando esos canales de YouTube para hacer una comunidad que, como bien dijo Jacqueline, no es algo, digamos, la meta, el reto que nos estamos poniendo de poner sobre la mesa y concientizar sobre estos temas, no es algo que traerá resultados de la noche a la mañana, sin embargo, es algo que nos motiva a seguir divulgando este contenido. Y bueno, espero la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. luego. Gracias.